Y vamos a... Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos y docentes que puedan participar de este encuentro en vivo del curso de Nutra, en colaboración con NutraFarm, ya que fue quien nos permitió tener este curso gratuito para todas las personas, ¿ya? Em, que tiene como nombre Bases del diagnóstico y tratamiento en pacientes con obesidad. Agradecemos a todas las personas que se han podido conectar el día de hoy, alumnos, docentes que van a estar resolviendo sus dudas. Y por mientras se siguen conectando más personas, vamos a ver un video de NutraFarm que tiene para nosotros. Voy a compartir la pantalla. Entreno 4 veces a la semana y los fines de semana siempre hay un cerro, un trail o una carrera que hacer. Pero no siempre fue así. Tomé la decisión de cambiar mi vida. Vi Ocrafit y decidí asumir el reto de bajar de peso. Ya son 9 kilos menos. Por eso lo recomiendo. 2 cápsulas 15 minutos después de las comidas principales. Son más de 600 calorías diarias de pura grasa que evitas que se acumulen en tu cuerpo. Ocrafit puede cambiar tu calidad de vida. Y ahora, nuevo Ocrafit Microbiota, que además de atrapar las grasas, favorece una flora intestinal saludable. Bueno, seguimos entonces con nuestro encuentro. Ahí se van admitiendo nuevas personas. Les comento desde ya que todas las preguntas que ustedes tengan respecto a las clases, respecto al manejo clínico, también contar sus experiencias, poder compartirlas con los docentes, la pueden hacer a través del chat o también activando sus micrófonos y poder escuchar. También le pido desde ya que vayan silenciando sus micrófonos si es que no tienen ninguna duda para evitar algunos ruidos que puedan aparecer. Para comenzar, le voy a presentar a los docentes. Se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Concha, él es médico general, magíster en nutrición y alimentos. Tiene varios diplomados, ¿cierto? En medicina deportiva y actividad física, diplomado en obesidad y en nutrición y rendimiento deportivo, además de certificación ISAC. Así que le doy el pase a usted, estimado, para que pueda saludar a los alumnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Se silenció su micrófono. Ahora sí parece, Ahí disculpen. sí. Estaba silenciado para no generar ruido, disculpen. Y buen día a todos les estaba diciendo y que me sorprendía que haya tanta gente, así que me gusta esto, que haya harta participación, que les guste el tema también. Así que si se generan conversaciones o preguntas, feliz de poder aportar. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros la docente Nicole Vidal. Ella es nutricionista, también es estudiante en un doctorado en ciencias, mención en neurociencias. Tiene diplomados en medicina bioreguladora, magíster en ciencias biológicas y tiene varias experiencias como en congresos, en investigaciones científicas y en docencia universitaria. Le doy el pase, estimada. Muchas gracias. Buenos días también, al igual que Joaquín. Es lindo ver harta gente conectada. Así que cualquier duda que tengan con respecto a las clases, con respecto a ciertas situaciones a veces más puntuales, o cualquier tema, tópico que quisieran abordar, aprovechar este espacio para poder a conversarlo y compartir nuestra experiencia. Así es. Muchas gracias por su presentación. Voy a ver el chat que varias personas ya nos estaban saludando, así que desde ya les doy el pase a los alumnos para que puedan aprovechar esta instancia y puedan hacer sus consultas, sus dudas, comentarios que tengan de las clases.
Ya vemos 53 personas, así que más de alguna debe tener alguna duda, alguna experiencia que puede compartir también con este grupo de pacientes que yo creo que son una de las mayorías de los pacientes que se pueden ver como profesional nutricionista, ¿cierto? Por mientras que no surge ninguna, les voy a pedir a los docentes que puedan estar comentando un poquito más o menos de lo que vieron en clase, algunos puntos claves, si les ha llegado algunas consultas quizás directamente a ellos para quizás puedan servir de ayuda para los demás. Doctor Joaquín, pasa usted. Sí, si quieren parto yo. Algún par de personas me contactaron por Instagram. La verdad es que una me hizo una pregunta más técnica. Estoy, sí, estoy con audio activo. Era en relación al magnesio, que el magnesio está bien de moda. ¿Cómo se utiliza? Si es necesario en algún horario especial, en ayuna, en relación a las comidas. Y la verdad es que la recomendación general del suplemento habla de tomarlo en la noche antes de dormir. Uno de los efectos, hay algunos estudios, no son estudios grandes ni que sea un medicamento indicado para el sueño, ¿cierto? Pero un suplemento que pueda ayudar en la noche antes de dormir podría ser una opción. Se ha visto que puede bajar la biodisponibilidad si se consume junto a alimentos. Y hay algunos minerales que podrían disminuir también su absorción. Entonces, alejarlo de las comidas podría ser opción, en excepción en pacientes con problemas de cálculos renales, por oxalato específicamente, que en ese caso podría ser protector consumirlo junto a las comidas. Sería como la excepción. Pero eso, la verdad es que como suplemento va a ayudar sobre todo en las personas que tienen deficiencia de magnesio. La verdad es que estudiar la deficiencia de magnesio no es tan frecuente, a menos que sea un contexto así clínico hospitalizado con de balance electrolítico grandote. El magnesio normalmente en sangre no lo pedimos sale normal porque igual que el calcio, por ejemplo, cuando uno tiene una deficiencia del consumo de calcio, va a salir calcio del hueso y en la sangre lo vamos a encontrar normal para mantener una calcemia normal. Entonces, podría evaluarse con algunos cuestionarios o los NUT, que son expertos también en la parte dietética, ¿cierto? Ir viendo cómo está la ingesta de magnesio y en ese caso suplementar si es necesario. O a veces en condiciones específicas tiene alguna evidencia en mejorar la resistencia a la insulina, un poquito la presión arterial también, en bajar de peso en pacientes de este contexto también metabólico, un poquito en sueño. Entonces, en algunos contextos uno puede probar el suplemento, así no sé si alguno de aquí lo ha probado y puede contar su experiencia de los alumnos. Yo he tomado, por ejemplo, para el sueño y la verdad es que personalmente, puede ser efecto placebo o no, pero siento que sí me ha ayudado y a veces también lo dejo en combinación a pacientes para mejorar un poquito el sueño antes de dormir. Muchas gracias, estimado. Les voy a pedir ahora a la docente Nicole si puede compartir más o menos lo que vio en sus clases, quizás algunos puntos claves que se pueden comentar también durante este encuentro en vivo. Ya, conmigo, bueno, vimos distintos puntos, uno más específico de cómo la microbiota tenía un rol protector o por de riesgo también en pacientes con obesidad y también me enfoqué en el circuito de que regula la ingesta alimentaria, ¿ya? El eje, el circuito fisiológico y hedónico y cómo la microbiota propiamente tal a través de sus metabolitos es capaz de influir en la conducta alimentaria por un lado, pero también por otro lado a nivel metabólico. Entonces esos fueron los ejes principales que vimos y también como el efecto de la fibra como tal, o sea, más que las fibras, los efectos prebióticos sobre la microbiota también iban a tener un efecto sobre lo que acabo de mencionar, como a nivel metabólico por un lado y a nivel de conducta por otro lado, desde los circuitos neurobiológicos de la conducta. Eso fue lo que vimos a grandes rasgos. Muchas gracias, estimada. Y van surgiendo también comentarios a través del chat. Voy a leer aquí uno que dice Maximiliano. Hola, colegas. Seguir aprendiendo para que los pacientes se adhieran a la dieta y sea sostenible en el tiempo. Quizás podríamos comentar un poco eso también sobre la adherencia a la dieta, porque como ustedes también mencionan en sus clases, podemos hacer una tremenda intervención, pero también depende de la adherencia que puedan tener a esta intervención. Si alguno de ustedes pueden comentar respecto a ello, respecto a sus experiencias. Eh, sí, puedo quizás partir yo con respecto al tema de la adherencia. Es importante destacar que en pacientes con obesidad,
esto ocurre tanto en los modelos animales como en pacientes. Ellos tienen, eh, es más difícil el efecto de la plasticidad neuronal. ¿Ya? La plasticidad es cuando tú aprendes algo nuevo o dejas de aprender algo nuevo. ¿Ya? O sea, algo que tú ya tenías adquirido. ¿Ya? Es los procesos plásticos. Y la adherencia a un plan de alimentación, cuando tú le prescribes a un paciente comer tal y tal alimento o sugerir tal y tal alimento, y este paciente ha tenido un hábito de otro tipo de hábito de alimentación, el efecto plástico en un paciente con obesidad es mucho menor que en un paciente que no tenga obesidad. Entonces hay que tenerlo siempre de base. Por lo tanto, la adherencia al plan va a ser más difícil. Y por esto mismo es súper importante el no hacer planes de alimentación tan restrictivos y tan que sean fuera de lo que el paciente está acostumbrado a consumir. Y que fue de hecho uno de los tópicos que hablamos de cómo el hipotálamo, cuando tú te sales de este punto de referencia, entra en un estado de alerta. De hecho, que entras en un estado de, de alarma. Ya, entonces por eso es súper importante tener esta base de que los pacientes con obesidad en general, los procesos plásticos son más dificultosos, por lo tanto, para generar una buena adherencia se tienen que aplicar planes de alimentación que sean lo más compatibles con los hábitos que ya tienen y con el ritmo que tenga el paciente. Tienen que ser más lentos. Eso puedo yo como abarcar desde el punto de vista de la adherencia. Muchas gracias. Y el eh, docente. Y también puedo hacer algún aporte. Y la verdad es que la herencia obviamente va a depender de paciente a paciente. Sabemos que la obesidad es un tema complejo, como dice aquí la colega Nicole. La verdad es que muchas veces vemos pacientes que pueden seguir una dieta por un buen periodo de tiempo, quizás días, meses, ¿cierto? Pero lamentablemente muchos pacientes se nos pierden y creo que es una experiencia de muchos doctores y también nutricionistas. Hablan del shopping también de pacientes que bueno, a veces recomiendo el libro Hábitos Atómicos, ¿cierto? Para generar hábitos a largo plazo, tienen que ser conductas sostenidas y normalmente más que una conducta por algo que se va a lograr en poco tiempo, tiene que ser un cambio de identidad. Entonces, yo le doy el ejemplo, por ejemplo, yo soy vegetariano por una decisión, ¿cierto? Más de ética animal y hace 6 años que no como carne porque está dentro de mi identidad el no consumir ese alimento, aunque me pongan el asado más rico, aunque huela rico, pero hay un cambio de identidad asociado. En cambio, si uno quiere el cambio para verse un poquito mejor, para estar un poquito más cómodo en el verano, probablemente va a llegar a ese punto, va a salir la dieta y los cambios de hábitos como un punto importante en nuestras prioridades. Y yo le digo a los pacientes la vean así, te va a llegar otra prioridad, una enfermedad familiar, problemas económicos, del trabajo, y el ser humano va cambiando prioridades y deja eso como prioridad y lo otro lo descarta. Entonces, yo también siempre le recalco que lo tomen como una prioridad y ojalá como no querer lograr un peso ni nada, sino que querer transformarse en una persona saludable. Aún así, son pacientes complejos, se pierden, de repente vuelven después del año, de haber bajado, volvieron a subir. A pesar de que uno le recalque que la mantención también es una parte importante y difícil del tratamiento, muchos pacientes en este contexto se pierden. Como decía la colega, también hay, bueno, está la teoría del set point, ¿cierto? Uno ve que muchos pacientes logran bajar con nutrición, por ejemplo, con alguna dieta específica, y de repente cuando se relajan, ¡pum!, vuelven a subir al mismo peso que tenían antes. Incluso a veces, ¡pum!, un poquito más arriba, dependiendo de la etapa de vida o los contextos que hayan sucedido en el proceso. Y eso también se explica porque hay cambios, ¿cierto?, hormonales de las hormonas del hambre, la adrenalina que generan hambre y las otras que generan saciedad, que varían cuando un paciente baja de peso y hay todo un sistema protector que lo hace subir de nuevo. Obviamente esa teoría es súper lapidaria en decir, no, tú subiste de peso y estás destinado a tener este peso. Yo le digo a los pacientes que no están así y que también nuestro peso también es una traducción de nuestros hábitos diarios. Entonces, si queremos cambiar un peso de manera sostenida, tenemos que cambiar hábitos de manera sostenida, para eso cambiar la identidad. Pero apenas vayamos perdiendo esos hábitos logrados, vamos a ir recuperando el peso en relación a nuestro contexto, nuestra ingesta, si no nos estamos moviendo, si no hacemos ejercicio, rápidamente o lentamente, dependiendo de caso a caso, el peso se va recuperando. Pero sí, es algo complejo. De repente, en esos contextos donde la adherencia es muy mala, derivar a un psicólogo, que también son expertos, ¿cierto?, en cambios de hábitos, de cómo ir generando conducta a conducta
de manera leve para mantener una conducta en el paciente constante, podría ser una buena idea. Así que siempre considerar en esos casos de mala adherencia quizás la derivación al psicólogo. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias también a los comentarios que van llegando a través del chat. Les vuelvo a recordar que cualquier duda pueden activar sus micrófonos o también escribirla a través de mensaje. Voy a leer el siguiente. Paula Abarca nos dice, buenos días, tengo una consulta con respecto a la microbiota. ¿En cuánto tiempo vemos los beneficios de la digestión de la fibra? ¿O es desde el día uno al consumir fibra? Voy yo con esta respuesta. Eh, me imagino cuánto el efecto benéfico, ¿cierto? De la fibra. Sí, ya, aquí lo estoy leyendo. Mira, el efecto de la fibra lo pueden ver alguien, por ejemplo, que no está acostumbrado a consumir fibra, lo puede ver desde el primer momento, ¿ya? Porque como no, el cuerpo no está adaptado, el organismo responde de una manera en que puede fermentar esta fibra, te puede generar muchos gases, te puede constipar más o te puede hacer más ir al baño. Es bien ambiguo el efecto de la fibra dependiendo del paciente que nosotros estemos trabajando. Ahora, como hábito, dependiendo de ver los efectos que queremos ver como más a largo plazo, por ejemplo, a nivel de metabolito, a nivel de cómo estos metabolitos van a regular a nivel del sistema nervioso, ese efecto propiamente tal puede tardar más, obviamente. Ya se puede tardar de 2 meses más o menos, pero el efecto ya a nivel fisiológico, que es a nivel digestivo, el cambio se puede ver ya de manera inmediata, como mencioné, por un tema de que no estaba acostumbrado a consumir fibra, a los 3 días, en casos que el hábito, dependiendo de los gramos de fibra que se estén consumiendo. Ahora, ojo que esto tiene que ser no solamente el consumo de fibra propiamente tal, es el consumo de fibra, más el disminuir alimentos que hacen un efecto contrario a la fibra, más la ingesta de agua, más dependiendo de si es necesario o no la suplementación probiótica o de alimentos fermentados, ¿ya? No sé si respondí esta pregunta y no sé si me quieren ahí complementar la respuesta. Sí, muchas gracias. Yo creo que estuvo bien completo. ¿Algo que agregar, estimado? No, yo creo que ahí la docente es la especialista, así que muy Sí, buena respuesta. muchas gracias. Sigamos con la siguiente entonces. Francisca, tiene una pregunta para el doctor. ¿Cualquier tipo de magnesio, cuál recomienda o tiene más evidencia? Todo lo que hablamos al principio. La verdad es que hay hartos magnesios que van a servir. Lo que yo le hablo a los pacientes, sobre todo vamos a ver de repente efectos claros en personas con deficiencia. Todo magnesio va a funcionar, algunos van a tener menos absorción, otros más absorción, quizá uno podría fijarse en eso, o dependiendo por qué lo quiere utilizar el paciente. Igual hay mucho marketing de que este magnesio es para dormir, este magnesio es para lo intestinal, este magnesio es para la tensión, este magnesio para la resistencia a la insulina, y quizá ese marketing está un poquito exagerado. Sí, es verdad que hay algunos magnesios que tienen peor absorción o que atraen más líquido, por ejemplo, en la pasta intestinal, como el cloruro de magnesio. Consume dosis alta, va a tener un efecto laxante grande. El citrato tiene ese efecto también un poquito más marcado, pero también tiene buena absorción. A veces hablan del glicinato de magnesio para el sueño porque contiene glicina, y como aminoácido también podría ayudar en ese proceso del descanso, el sueño. También de repente por temas de sueño o temas de buena absorción o otros efectos cerebrales, hablan del L-treonato o treonato de magnesio porque tiene una buena absorción y una buena pasada de la barrera hematoencefálica. Entonces, la verdad es que hay algunos detalles donde uno podría elegir uno sobre el otro. Dependiendo de la causa, tenemos que elegir uno sobre el otro, pero si hay una deficiencia de magnesio, todos nos van a servir, todos van a tener un cierto grado de absorción, algunos más, otros menos. Muchas gracias, estimado. Y Paula, respecto de la pregunta de fibra, dice que sí, estuvo muy bien respondida. Sigamos entonces, Celina nos escribe, en mi caso he tenido un paciente al que tuve que visitar a la casa porque no se podía trasladar. Tema fibra, puedo compartir que empezó a ir mejor al baño y estar con un poco más de energía y su humor mejoró. Quizás los beneficios empiezan a venir más por este lado al inicio que al descenso de peso. No sé si nos podría comentar algo respecto a este caso. Quizás también Celina puede activar su micrófono. Sí, o docente Nicole también hablar sobre el beneficio. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto.
Sí, en mi caso fue un paciente con obesidad mórbida. Él no se podía trasladar al centro de salud en el que yo acudía, entonces tuve que ir a la casa. Y un poco me pasó eso con el tema de la fibra. Era una persona que era muy ansioso, estaba muy depresivo y la verdad que la fibra, no te digo que hace magia, pero por lo menos como que le ayudó a estar un poquito mejor, a que se tome mejor el tratamiento. Obviamente es muy de a poco, es como decía Nicole, no puedes mandarle toda la fibra de golpe porque tampoco está bueno, le podés generar esos ruidos intestinales y demás, pero sí que colabora en ese lado. Después microbiota se tendría que analizar en laboratorio, pero dentro de todo es como que sí ayuda, pero también había que sacarle la gaseosa, había que sacarle quizás los dulces, las mermeladas, y como para que así también empiece a mejorar. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Elina, por compartirnos tu experiencia. Estimada Nicole, si es que puede comentarnos algo sobre también su experiencia respecto a estos pacientes. Sí, sumándome a la experiencia que nos compartían recién, eh, esto también es importante destacarlo como de que la obesidad no es solo el peso, ya como que siempre lo reducimos como al peso porque así se nos ha enseñado la clasificación, etcétera. Pero muchas veces se parte y se inicia el cambio con como situaciones así, en donde cambias la digestión mejora el ánimo, la persona se siente mejor, disminuye la ansiedad por comer en este caso, y así se va generando un efecto dominó. Entonces, por donde uno va tomando los hilos del manejo de la obesidad, puede partir del intestino. Generalmente, muchos quienes trabajamos en intestino lo abarcamos del intestino, pero muchos también parten ya desde lo que es la conducta y así. Entonces, me pareció muy interesante y agradezco mucho que hayan compartido ese caso porque nos quita de una mirada tan reduccionista que tenemos muchas veces de el objetivo de la obesidad es solo bajar de peso, cuando muchas veces el punto de partida va más allá del peso, sino más bien de cómo el paciente se siente a nivel digestivo, anímico, etcétera. Era ese el complemento que quería hacer. Muchas gracias. Y siguiendo con las preguntas, Catalina dice, buen día, agradecer primero por el conocimiento entregado de todos los docentes y quisiera preguntar al doctor Joaquín por causa de litiasis vesicular en proceso de baja de peso. Muchas Súper. gracias. Sí, lo nombramos en la clase también, hay que estar atento a eso e ir chequeándolo. Saber que la litiasis de vesícula, ¿cierto? Es muy frecuente en Chile, de hecho somos probablemente el país con más litiasis vesicular del mundo, es algo que somos súper expertos aquí, cualquier cirujano sabe manejar de manera experta y laparoscópica una vesícula. Y así que ya sabiendo nuestra prevalencia, también hay que saber esto que nos están preguntando, que la baja de peso rápida y acelerada puede aumentar la probabilidad de presentar litiasis vesicular, de formar cálculos. Pueden haber algunos cambios en la composición de la bilis, aumento de colesterol, sales biliares. Se ha visto que también puede haber cierta estasia de la vesícula, o sea, menor contracción y por ende mayor acumulación y éstasis de estos componentes que pueden generar piedra y cálculos, ¿cierto? Y esto se da en baja de peso rápida a través de dieta extrema o dieta también baja en grasa, también ese componente podría afectar un poquito más que otra quizá, pero también se da con los medicamentos que hacen bajar rápidamente de peso, ¿no? Lo nombramos en las clases específicamente y yo les digo siempre pidan una eco abdominal, si van a presenciar o planear un proceso de baja de peso rápido, sobre todo con el liraglutida, por ejemplo, y semaglutida está evidenciado que aumenta un poquito el riesgo de generar litiasis vesicular. Entonces, en esos casos, siempre hacer una ecografía abdominal de entrada para ver si hay litiasis o no, porque el riesgo de generar litiasis, o sea, de si hay algún cálculo y que salga y que se tape la vesícula, ¿cierto? Y formar alguna colecistitis o algún otro trastorno asociado al cálculo, ¿cierto? Es mayor. Entonces, hacer una de entrada, si hay un cálculo, quizá verlo con el cirujano, derivar, ver si es necesario resolver eso antes de iniciar el medicamento. A mí me ha pasado, hemos tenido que esperar un par de meses con algunos pacientes para resolver la litiasis y después iniciar el tratamiento. Y también quizás hacer controles cada 6 meses con ecografía para ir viendo si hay aparición de cálculos, si hay que hacer algo en relación a eso. Ujú. Muchas gracias, estimado. Nos escribe Carla. Dice, quisiera saber si están utilizando en vez del IMC la nueva clasificación de obesidad clínica y obesidad preclínica. Desde ya, muy agradecida por la clase y sus contenidos.
Si ambos quizás puedan comentarnos respecto. ¿Puedo partir yo si quieren? Ujú. En la clase igual tocamos el tema de la escala, ¿cierto?, de Edmonton, que habla un poquito de eso. Y claro, en el fondo toma esto de lo preclínico y lo clínico en estadios. Una persona con estadio cero es una persona que es preclínica. No tiene, puede tener una obesidad, un alto peso, y son estas personas que habitualmente en el laboratorio o en el examen físico no vemos ninguna alteración. O sea, toleran muy bien el exceso de peso. Muchas veces esas personas acumulan más grasa subcutánea, menos grasa visceral, que las que más produce inflamación crónica, problemas metabólicos, cardiovasculares. Y es súper personal la respuesta y también dependiendo de la genética. De repente hay pacientes muy delgados, incluso pueden tener un leve sobrepeso y ya tienen repercusión por esa grasa visceral elevada. O pacientes que el componente muscular también es muy bajo. Yo he tenido pacientes con resistencia a la insulina genética y también que más que por el tema de grasa han sido pacientes delgados, ha sido por tema muscular, que se han metido al gimnasio y se le ha pasado la resistencia a la insulina, la normalizada de Loma, los valores de insulina postcarga, etcétera, a través de el componente muscular que quizás no estaba suficientemente desarrollado. Entonces hay que entender que si esto es súper importante, normalmente el peso, como hablamos en la clase, por sí solo no es un muy buen indicador de cómo va a estar la salud del paciente, ni debería ser el único indicador que utilizamos para clasificar un paciente. Saber otros indicadores como la circunferencia de cintura o estas razones, cintura-cadera, cintura-estatura, puede ayudar a saber si esta grasa es de la grasa que es más riesgosa para la salud. Siempre, obviamente, explorar si hay síntomas, como dijimos, en los distintos aspectos, mental, metabólico, mecánico, bueno, también explorar las posibilidades del paciente para tratar la enfermedad, porque muchas veces encontramos también ahí sintomatología, hoy me duele la rodilla, me estoy cansando de subir la escalera. Eso también, aparte de lo metabólico, que podemos ver en una prediabetes, una diabetes, una prehipertensión, hipertensión, dislipidemia, cierto hígado graso, ovario poliquístico, aparte de lo metabólico, que es lo más clásico, también hay que considerarle, a veces se nos olvida preguntarnos, que eso también es clínica de la obesidad. Y sí, yo, la verdad es que hace poquito, no sé si vieron que creo que salió en el Lancet de este artículo interesante que habla que ya el IMC no es buen indicador y que nos basemos en la adiposidad y otros criterios para clasificar la obesidad. Bueno, eso yo lo veo hace rato en la consulta. De repente pacientes con IMC normal con porcentaje de grasa, no sé, un hombre en 33, ¿ya? Ese paciente por porcentaje de grasa, según el método que utilicemos, porque todo método tiene ciertos cortes. Yo ocupo el InBody, el corte en hombre 25, día 20 normal, sobre 25 se puede considerar ya obesidad, en mujeres de 18 a 28 normal, sobre 33, 35 podemos considerar obesidad. Entonces, yo he tenido muchos pacientes que derivo con el diagnóstico de obesidad, pero que no tienen un IMC de obesidad, porque el componente adiposo está elevado. Entonces, yo ocupo un poquito eso, más que el puro peso, y también estas mediciones que también nos ayudan. Y de todas maneras, lo clínico se utiliza. Un paciente, sobre todo yo no soy tan cuático quizá como otros docentes o doctores que ya, IMC sobre 30 medicamentos. Siempre considero los intentos previos de baja de peso, si hay experiencia, si han estado con Nutri, si han tenido subida y bajada múltiples, estar en un peso más o menos estancado, si hay enfermedad que nos diga que sí, es necesario ocupar medicamentos, la comorbilidad lo utilizo mucho. Pero sí, yo lo utilizo mucho en la clínica para decidir también qué tratamiento o si es necesario escalar en tratamiento. Esa era la pregunta. Muchas gracias, doctor. Y la docente Nicole, si puede comentarnos también su experiencia, si está utilizando esta herramienta de diagnóstico o utilizando otra. Ya, no, yo me sumo a lo que decía Joaquín, totalmente de acuerdo, me pasa absolutamente lo mismo, exactamente lo mismo de que hace mucho rato que el IMC, por lo menos para mí, ya dejó de estar obsoleto y la justificación es exactamente la misma, ya, tanto a nivel clínico como yo les comentaba, yo también trabajo en investigación y en el laboratorio donde nosotros trabajamos también se trabaja con modelos de obesidad en animales. Estamos hablando de un modelo en donde uno le fuerza la obesidad, o sea, le da una dieta que es obvio que el animal va a ser obeso. Pero ¿qué nos pasa? Que los animales se vuelven resistentes a la obesidad, pero desde el punto de vista de que no suben de peso. Pero cuando vas a analizar, se hace una disección, ves que está lleno de grasa, tiene hígado graso, todos los parámetros metabólicos están alterados. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que el IMC
va a ser la clasificación por un tiempo y que quizás va a servir para ciertas cosas, como para poder quizás hacer muchas veces, no sé, estudios, para poder como tener un indicador más rápido, pero desde el punto de vista para uno, no es algo que uno esté utilizando. Por lo menos yo no lo utilizo por lo mismo. Y tal como comentaba Joaquín, yo también parámetros metabólicos, bioquímicos, a nivel conductual, a nivel intestinal, utilizar otro tipo de indicadores más allá del IMC como propiamente tal y solamente el peso como un indicador. Muchas gracias. Yo sí puedo Sí, aportar algo más, que yo estoy totalmente de acuerdo y es mucho más importante todo esto que estamos hablando, pero de repente también, o en redes sociales que siempre están al límite, dicen, el IMC no sirve de nada, porque yo también tengo este post en mi Instagram, una persona con el mismo IMC puede ser un fisicoculturista o puede ser una persona obesa, dependiendo cómo está el músculo, el porcentaje de grasa, ¿cierto? La verdad es que es un indicador más simple que nos da menos predicción, es menos específico en lo que le pueda pasar al paciente en salud, en mortalidad, pero no quiere decir que no sirva de nada. Igual, como dice la colega, es un método muy rápido y accesible en casi todo contexto para utilizar con los pacientes. A veces no tenemos otra, no sé, calibre para tomar pliegues cutáneos, ¿cierto? A veces no tenemos InBody, no tenemos la posibilidad de que el paciente se haga un DEXA, algún otro estudio más complejo de composición corporal para ver el porcentaje de grasa específico, la distribución de la grasa, si hay mucha grasa visceral. Y el IMS igual sirve. Y cuando el paciente entra por la puerta, uno sabe si es un fisiculturista. Entonces, si ese paciente sale con el IMC en 33, hay doctores que sí le han dicho a pacientes muy musculares que me llegan a la consulta y que le han dicho, oye, que estás obeso, tienes que bajar. Y claramente es un paciente muy muscular. Pero ese yo creo es el problema del doctor. Cuando ese paciente entra a la consulta, tú al tiro decías, este es deportista, este no obeso, no le voy a hacer caso al IMC. Entonces, o con la experiencia, o simplemente con el sentido común, de repente uno puede decir, ya aquí el IMC no sirve de nada, o sea, no lo voy a considerar en ningún caso. Hay casos que son intermedios y hay casos que uno ve que el IMC sí va a ir de acorde mucho a lo que va a encontrar en clínica, en laboratorio, en todo. Entonces, no decir que no sirve de nada, es un indicador con menos especificidad sobre lo que le va a pasar al paciente y predictibilidad, ¿cierto? Pero se puede utilizar con criterio, eso es importante. eso es muy importante. Muchas gracias, estimado. Vamos a hacer una pausa para poder compartirles un video también de Nutrafarm. Como les dije, es el em, responsable de que hayamos podido realizar este curso para todos ustedes, y que voy a compartir la pantalla para mostrarle este video. Fascinado, me parece. Sí, es un video sin audio. Mm, Mucho tiene que ver respecto a lo que estábamos hablando en un comienzo sobre la fibra. Así que viene también al caso. Siguiendo entonces con las preguntas, hay varias aquí en el chat, así que voy a leer la siguiente. Dice Fernanda, quería primero dar gracias por las clases, es interesante, pero quería preguntarle al doctor por su opinión con respecto al Ozempic, o sea, perdón, Ozempic, que estuvo muy de moda en redes sociales. Súper. Yo creo que todavía está de moda. O sea, quizás no tanto en redes sociales. Parece que Kim Kardashian, alguien lo Sí, ocupó y empezó a salir en todos los diarios, revistas, redes sociales. Y claro, ahí todos los famosos ocupando Ozempic, toda la gente. Fue cuando perdimos el stock y ya no había ni siquiera stock para pacientes diabéticos. Y el problema de esto es que, claro, el Ozempic, el que tenemos en Chile está aprobado para el manejo de la diabetes. La verdad es que la misma molécula que tiene Wegovy, que probablemente va a llegar este año, ojalá, que en dosis mayores el mismo medicamento, pero que está aprobado para la obesidad porque en dosis mayores produce una muy alta baja de peso, ¿cierto? Y sí, o sea, que sea moda y llegan a pacientes en consulta y a mí quizás menos, pero otros colegas quizás que trabajan en la dehesa o en otras comunas donde el ingreso es mayor, en Las Condes, en otras clínicas también, o en el sector oriente en general, está muy visto, o sea, llega mucho paciente, incluso delgado, que quiere ocuparlo para mantenerse delgado o llegar a más delgadez o estar fit o el verano,
Y sí, en el fondo, obviamente hay hartos pacientes que también tienen que trabajar su imagen corporal, tienen que trabajar quizás desde el punto de vista psicológico, porque quieren estar ocupando, si ya están en rango de peso normal, se ven bien, no tienen patología, no tienen ninguna clínica, quieren utilizar medicamentos para el peso, muchos lo quieren para el matrimonio, ¿cierto? Que hacen cualquier locura, sobre todo las mujeres, quieren de todo para llegar lo más delgada a la foto del matrimonio y después da lo mismo, pero la foto quieren ser la más delgada de la fiesta y verse mejor y que le entre un vestido que quizás no le debería entrar. Entonces sí, hay que tener cuidado con cuando se hacen modas y porque sí, porque también se dan el dato, oye, yo me bajé tanto con esto, anda este doctor que te da la receta nomás y la cuestión. Entonces hay que tener criterio, hay que hablar con los pacientes, hay que decirle, oye, tú no tienes criterio de usar medicamentos para la baja de peso, decirle quizás está siendo muy exigente, te recomiendo que vayas con un psicólogo, quizás para hablar de tu imagen corporal, ¿por qué te está generando tanta inseguridad? Tu cuerpo, si tu cuerpo está con todos sus parámetros en rango normal, e incluso tu circunferencia de cintura, está todo normal. Entonces, quizás también abarcarlo desde ese punto de vista, no criticando al paciente, pero diciéndole o dándole otras opciones a explorar para ver por qué está consultando cuando no es necesario. Y ahora, en pacientes que tienen sobrepeso, obesidad clínica, como decíamos, ¿cierto? Una escala de Edmonton que va aumentando, hay factores de riesgo que no podemos controlar o hay enfermedades ya establecidas, usar medicamentos para la baja de peso, sí, se puede usar. Usar Ozempic es un poquito off-label, se dice, como fuera de la norma, porque el que tenemos acá está aprobado para diabetes, pero es la misma partícula. Si somos así, si tenemos sentido común, la podríamos utilizar igual, ¿cierto? Si es la misma partícula que Wegovy, que está aprobado, pero no vamos a poder llegar a la dosis máxima, o para llegar a la dosis máxima vamos a tener que combinar más de un pinchazo porque se llega a máximo de 1 miligramo. Pero eso, estuvo muy de moda, es un medicamento que utilicemos, no está aprobado para la obesidad la forma, el formato que tenemos en Chile, pero con criterio se puede utilizar. Sí, muchas gracias, estimado. Fue una respuesta muy completa. Y ahora se nos unió la docente Giselle. Muchas gracias por también unirse. Hubo un error ahí, pero no se preocupe. Muchas gracias. Estuvimos compartiendo con los demás docentes. Le voy a pedir si puede presentarse y, Por supuesto. y hablar un poquito de lo que fue su clase. ¿Ya? Perdóname, Maureen. Yo la verdad que me desorganicé. No sé por qué me traspapelé con la fecha. Les pido mil disculpas. Porque con estas cosas soy súper matea, pero me traspapelé. Así que les pido mil disculpas y bueno, después les puedo dejar todos mis datos por si tienen dudas. Bueno, yo soy Giselle Muñoz. Trabajo hace ya 16 años con pacientes obesos que sufren de obesidad. Tengo experiencia en Clínica Las Condes, que la estuvieron pelando por ahí, así que yo me toca defenderla. En verdad, bueno, después les puedo dar mi comentario de los EPIC, pero el tema es que, a ver, trabajo hace muchos años en bariátrica, soy la presidenta del grupo de nutricionistas bariátricas en Chile. Tengo harta experiencia, tenía la posibilidad de hacer varios posgrados, yo creo que ya tengo unos 10 en mi cuerpo, me he dedicado mucho al trabajo. Es un área muy bonita. Yo trabajo con pacientes que sufren de obesidad, cirugía bariátrica y también pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis ulcerosa, celíaco. Y la verdad que, claro, efectivamente hay un tema con el tratamiento de la obesidad que, a ver, los fármacos que se usan y yo en la práctica clínica, yo no los recomiendo porque por supuesto eso lo hacen los nutriólogos. Yo soy súper como respetuosa en meterme a eso porque los nutriólogos son los especialistas en recomendar los fármacos y yo trabajo, gracias a Dios, con solo nutriólogos que tienen digamos, los títulos que corresponden en este país para poder validarse como tal. Y la verdad es que efectivamente hay cuadros de pacientes metabólicos con riesgo cardiovascular súper importante y quizás no cumple tanto con los criterios, no estamos hablando de 5 o 6 kilos, claramente hay pacientes que tienen sobrepeso, que no son obesos y que efectivamente tienen cuadros de obesidad, de enfermedad muy importantes. Pero en el caso de nosotros, de nuestra labor como nutricionistas, en el fondo nosotros siempre decimos que si es que nosotros, por ejemplo, vemos a un paciente que está en tratamiento o con medicamentos
o con balón o con cirugía bariátrica. En cualquier caso, si es que el paciente no cambia el estilo de vida, no cambia el switch de su cabeza, obviamente que va a recuperar todo el peso. Nosotros tenemos pacientes que lamentablemente se someten a cirugías bariátricas en la actualidad. Ustedes todos, yo creo que ahora saben del Bonopap, que lamentablemente en algunas situaciones se tiende a abusar un poco. Yo trabajo con cirujanos que tienen mucho respaldo en este país y a nivel latinoamericano también, y que, claro, no operan a cualquier persona, pero se están entregando pases mucho más de la cuenta de lo que corresponden y ahora van a hacer un recorte muy importante. Yo trabajo también con la gente que trabaja directamente con el MinSal y va a haber un recorte muy grande en nuestro país. El tema es que se está operando más gente de la cuenta y lamentablemente se van a ver perjudicados muchos pacientes que sufren de obesidad y que ya no se van a poder operar quizás. El tema es que si no cambiamos el estilo de vida, no cambiamos el switch de la cabeza, no preguntamos al nutricionista cómo poder ajustar el plan de alimentación de lo que nosotros necesitamos, no hacemos actividad física, por supuesto que un paciente con bypass, incluso con SADI, va a recuperar peso. Y eso nosotros somos súper enfáticos porque lamentablemente se está operando más de la cuenta y pacientes que muchas veces no están calificados. Así que no sé si alguien tiene algunas dudas de la clase que a mí me tocó dar. Efectivamente estuve un poco enferma justo cuando tuve que grabar la clase, estaba súper resfriada, estuve súper mal, pero lo que necesiten, estar abiertos los micrófonos, por ahí si tiene alguien alguna duda, yo encantada en responderles, si quieren hablarlo por los chats, así que Maureen, ahí tú me dices cómo lo coordinamos. Sí, muchas gracias por su presentación y toda su experiencia también que nos pudo comentar y resumir un poquito. Estamos siguiendo las preguntas a través del chat. Hay algunas Ujú. pendientes todavía, así que vamos a seguir con esas. Y si surgen algunas nuevas también relacionadas a sus clases, por favor, escríbanlas. También activen sus micrófonos, que está muy bienvenido. Maggie dice en el chat, mi pregunta relacionada con la prescripción de medicamentos para bajar de peso. Una vez que el paciente llegó al objetivo de bajar de peso, ¿existe la posibilidad que vuelva a recuperar el peso si abandona la medicación? Por ejemplo, en el caso de liraglutide o semaglutide. Hay quien tenga la respuesta, doctor. Creo que es más acorde a mi clase. Y bienvenida a la colega Giselle que llegó y me ha tocado también ser presente de sus exposiciones, que son siempre muy buenas. No dudo que la clase haya estado mala porque siempre da buenas exposiciones, a pesar de que haya estado resfriada. Y primero hablar un poquito de lo que dijo ella, que es verdad eso. Yo siempre recalco con el uso de medicamentos, no me toca mucho la parte de la cirugía, pero de que los cambios de hábitos tienen que ir siempre, incluso de los estudios con medicamentos, siempre tienen Nutri o de repente seguimientos por llamada o consulta presencial, cuestionarios iniciales, siempre tiene algún seguimiento con nutrición, incluso con psicología, y los resultados que uno ve en los estudios son con psicología, nutrición y medicamentos, y no solo medicamentos y olvídate del resto. Así que siempre recalcar que el trabajo, si ya estamos en una escala que necesitamos medicamentos, tiene que ser multidisciplinario, ir abarcando toda la área. Y en relación a esta pregunta, sí, lamentablemente sí. Si ven alguna publicidad de que estas gomitas te producen una baja de peso sin efecto rebote garantizado, sepan que lo están estafando porque nada del universo lo ocupáis por ahora. Lo ocupas una pura vez, lo dejas y mantiene su efecto. Ni la dieta, ni si me puse a hacer bicicleta todos los días 1 hora y bajé 20 kilos. Si dejo la bicicleta, voy a subir. Si dejo la dieta, voy a subir. Los que hacen dieta keto, nada contra keto, es una estrategia, se puede utilizar en algunos casos, pero muchos bajan un montón de peso 15 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos más, volver a los carbohidratos porque no tuvieron ninguna estrategia de adherir a una dieta con carbohidratos que mantenga su peso o alguna estrategia de mantención y vuelven a subir todo o a veces incluso vuelven a subir más. Lo mismo pasa con los medicamentos. Ocupamos un medicamento, la mayoría tiene efecto en la inhibición del apetito, el paciente va a tener esta ayuda para ingerir menos alimentos, bajar las porciones, no tener tanta ansiedad, no picotear tanto, no irse por el dulce, ¿cierto? Por las tentaciones. Normalmente casi todos los medicamentos ayudan en toda esta área, algunos más en algunas, algunos más en otras. Pero si dejamos el medicamento, lamentablemente las curvas de peso, que ven los mismos medicamentos tras la suspensión, es que el paciente va reganando lentamente el peso perdido. Entonces, en el caso médico del diagnóstico de obesidad, ahora se considera un diagnóstico crónico por esta reganancia, la teoría del set point, y la indicación, yo le digo a los pacientes, la indicación es de por vida si estamos tratando obesidad con clínica, como dijeron por ahí, o sea, con algún medicamento. Y yo les digo, no te puedo decir que no puede pasar, ¿no? Igual que en un cáncer, no puede ser que yo te diga, no, vaya a morir, no. Hay casos y casos, puede ocupar otra alternativa.
Y yo les digo, puedes cambiar drásticamente tu estilo de vida, pero y tu identidad, o sea, me volví un atleta, me volví una persona que come saludable. No estoy haciendo dieta porque me salió el hígado graso, ¿no? Cuando uno cambia drásticamente el estilo de vida y lo puede mantener en el tiempo, en esos casos, pacientes que perdieron peso con medicamentos podrían mantenerlo. A veces, o por experiencia, yo les digo que muchas veces vemos pacientes, o yo veo pacientes que logran mantener el peso por un año, 2 años, algunos años, y después, como les decía, que la vida es compleja porque se dejaron de ir al gimnasio por temas de trabajo, porque se mudaron, tienen más tiempo de traslado, problemas familiares, un hijo, tienen reganancias de ese peso perdido, porque dejaron de tener como prioridad el ejercicio, la dieta, lo que les está ayudando a mantener el peso perdido. Y la respuesta corta es sí, hay reganancia de peso o se puede recuperar el peso con la medicación, sí. Por eso la indicación ahora es mantenida o crónica. Claro, muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas porque hay varias. Dice Fernanda, consulta, paciente pediátrico con sobrepeso con GGT elevadas, ¿debería fomentar la actividad física y mejorar la microbiota para que la GGT pueda volver a valores normales o se debe derivar a médico? ¿Quién puede ayudarnos con esa pregunta? Adelante. ¿Te podría Yo ayudar? sí, sí, Ya, ahí. mejor Joaquín, porque yo no veo niños, yo veo puros pacientes mayores de 15, así que no soy como adecuada para Yo responder. tampoco veo niño en todo caso, pero voy a responder más que quizás de experto en pediatría, nutrición pediátrica o nutriología pediátrica, con sentido común. Si hay un paciente que ya tiene alteraciones del laboratorio, sí es bueno que tenga algún control médico, independiente de lo que vamos a hacer. Está súper bien que haga ejercicio, que tratemos de que baje de peso, cambiar su hábito, su dieta, pero hay que ver por qué esa elevación del GGT. Cuando son elevaciones leves, inespecíficas de las transaminasas, no solo GGT, una de las causas, ¿cierto? La parte metabólica, hígado graso, hay cierta esteatohepatitis, inflamación hepática por esa grasa acumulada, pero también hay otras causas. Entonces, nunca cabe de más derivar al médico para que analice, vía una ecografía abdominal, explore un poquito más el problema, y en conjunto con la actividad física, con la Nutri que quiere mejorar la dieta, la microbiota, trabajen en conjunto. Así que derivar al médico yo creo que es la mejor opción en ese caso también y seguir trabajando con el paciente. Ujú, muchas gracias. Siguen más preguntas por acá. Vamos a seguir leyéndolas. Las clases sí deben estar disponibles, así que vamos ahí también a revisar después del encuentro que estén disponibles para todos ustedes. Carla comenta respecto a las redes sociales, son todos médicos, todos saben de alimentación, demasiada sobreinformación y desinformación. Creo que es algo que todos podemos ver estos días en redes sociales. Y luego sigue Maximiliano. Los suplementos después de la cirugía bariátrica los indica el médico. Uno también puede sugerir a los que deriva, supongo. O los deriva, que en el fondo cuando nosotros nos preguntan, yo creo que Maximiliano se refiere a si nosotros los nutricionistas nos preguntan a los pacientes si necesitan alguna suplementación postquirúrgica. No, nosotros lo podemos prescribir sin ningún problema, ya obviamente que uno tiene que saber de indicaciones de suplementación en el postquirúrgico y los describimos nosotros, si es que, porque hay muchos equipos multidisciplinarios, sobre todo en Chile, que no trabajan con nutriólogos. Hay que decir, la atención con nutriólogo es súper cara, ¿ya? O sea, el grupo social donde yo trabajo es carísimo. Entonces, de repente, sobre todo pacientes FONASA del servicio público, les cuesta harto poder recurrir a eso y nosotros no tenemos, lo podemos prescribir porque estamos aptos para poder hacerlo. Y después, normalmente del año, normalmente hacemos exámenes bioquímicos para ver cómo están los exámenes, para ver cómo están los niveles de vitamina y ahí en algunos casos se suplementa o también claramente se puede derivar o una internista o algún nutriólogo si es que efectivamente vemos deficiencias muy importantes. Pero por lo general durante los primeros meses lo prescribimos nosotros. Ujú, muchas gracias. Sigue otra Si pregunta. puedo aportar un poquitito, Sí, sí, adelante. muy de acuerdo con la colega, pero el llamado, porque yo sé que aquí hay estos profesionales, y a mí me pasa, yo no soy experto en cirugía bariátrica, ¿cierto? Pero sí me llegan muchos postbariátricos que no están ocupando sus suplementos. Entonces, eso es el mensaje que si usted ve en algún paciente bariátrico que no toma ningún suplemento, para evitar que haga ciertas deficiencias nutricionales que son súper frecuentes, a mí me toca verla, eh, que le indiquen los suplementos necesarios o deriven a algún colega
sí. especialista en la parte bariátrica, como Giselle o algún nutriólogo, para que indique los suplementos necesarios en ese contexto. Y si no quedarse Y, de brazos cruzados, decir no me toca, lo dejo pasar al paciente, mejor actuar. sí. A mí el otro día, por ejemplo, quería dar como un poquito, como un ejemplo de caso clínico. Tuve una paciente con gastrectomía en manga, año, si no me equivoco, 2009, que fue del pic en este país donde se hicieron las mangas gástricas. En este país pasó, o sea, 2008, 2009, 2010 fue el pic máximo de mangas gástricas. Y posteriormente tuve recuperación de peso y por un reflujo gastroesofágico muy grande se tuvo que hacer una revisional que se realizó un bypass gástrico, si no me equivoco, como en el año 2015. Esta paciente ahora, imagínense, 10 años después, tuvo un poquito de recuperación de peso. Ya no se habla de reganancia por si acaso, se habla de recuperación de peso, pero muy poquito. El problema es que me manda los exámenes. Y me dijo Giselle, yo tomo mi fierro con el desayuno con leche. Todo mal. Después me tomo, estaba con una anemia del terror. Le han inyectado fierro de todas maneras. ¿Y qué más estaba haciendo? Ah, que ella necesitaba consejos principalmente vinculados a la anemia. Y claro, efectivamente habían como quelantes del fierro, habían quelantes de alimentos que contienen más fierro en su alimentación, tenía ingesta súper básica, así que de proteínas, perdón. Yo creo que es súper importante como tips para todos los pacientes, o todos los nutricionistas que están viendo bariátrica. Primero, hay que preguntar siempre por los suplementos todos los meses. Acá me preguntan si es que es de por vía. En bypass gástrico sí, después de la manga gástrica de un año y medio, no necesariamente, siempre con exámenes suplementarios. Em, Primero, preguntar por los suplementos. Segundo, enseñarle a los pacientes contar gramos de proteína en el día. No se trata de que el paciente esté casi como traumado contando los gramos de proteína, ¿ya? Pero tienen que saber cuál es su requerimiento proteico. No calórico, la otra cuestión uno lo puede ir ajustando, pero las proteínas son súper importantes y nosotros recomendamos desde el día 5 o 7 después de operado el paciente whey protein, ¿ya? Eso es súper importante y diferentes marcas, unas de mejor calidad, otras no tanto, de diferentes precios. Es súper importante eso, porque si no, después uno ve muchas carencias nutricionales. Em, Importante también enseñarle a comer, porque de repente se nos olvida que los pacientes, por ejemplo, en Chile, están muy buenos para hacer 11 comidas, ¿ya? Y ahí tenemos una ingesta proteica súper baja. Mencionarle que la pregunta anterior, como dijo la colega, que la microbiota se mantiene sana comiendo frutas y verduras. Y hay que comer de todo y hay que decirle a los pacientes que tienen que comer prebióticos. Los probióticos son buenos, pero los prebióticos, que la comida de nuestras bacterias en el intestino, tienen que consumir. En nuestro país tenemos una ingesta de verduras y frutas súper baja. Son cosas que son súper fundamentales para que nuestros pacientes sean exitosos, ¿ya? Y siempre preguntarle por las vitaminas, porque nuestros pacientes después de la cirugía bariátrica el primer mes tienen ingesta de 800 calorías, no les entra más. No tienen una capacidad gástrica adecuada. Imagínense que las capacidades gástricas después de una bariátrica pueden ser 180 cc, siendo que un estómago puede ser 800, un litro, se puede llegar como a tener una tolerancia gástrica muy grande en algunos pacientes. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso y siempre preguntarle a los pacientes si el uso de suplementos como les cuesta. Muchas Eso. gracias, muchas gracias, muy completa su respuesta. Siguiendo a pacientes bariátricos, Carla dice, además del aprendizaje alimentario, cuestiones psiquiátricas, ¿hay otro criterio para decirle que no está apto el paciente para cirugía? Por ejemplo, que se alimente de manera correcta, pero no actividad física. Porque el trastorno alimentario, cuando no es abordado correctamente con psiquiatra y psicólogo, es una contraindicación para la cirugía bariátrica, ¿ya? Si es que nuestro paciente está con atracones importantes, si es que tiene un antecedente de depresión en ese momento, eso lo ve el psiquiatra, ¿ya? Normalmente ahí el psicólogo deriva a psiquiatra, y si el psiquiatra lo ve estable con medicamentos, puede entrar, puede operarse, pero siempre con paciente psiquiátrico. Hay pacientes que tienen problemas psiquiátricos muy importantes, que se mantienen con una alimentación sana y ejercicio, pero que tienen el antecedente psiquiátrico. Y eso podría ser una contraindicación para la cirugía bariátrica. Ujú. No hay más preguntas, pero quizás poder comentar un poquito respecto a lo que pasa después de la cirugía bariátrica. Hay algunos antecedentes como de patologías psiquiátricas que se desarrollan después de la operación. Sí, sí. Lo que pasa es que lamentablemente, como decía recién Joaquín, por ejemplo, en el caso de los dulces, hay cosas que uno tiene que considerar siempre la recuperación de peso. Nosotros hicimos en Clínica Las Condes unos años atrás un estudio bien grande
sobre por qué los pacientes después de 2 años de una manga gástrica podrían llegar a recuperar peso, ¿ya? Ese era como nuestro principal objetivo. Y empezamos a hacer análisis con calorimetrías indirectas, con bioimpedanciometría, le hicimos ingesta, análisis de ingesta con tendencia de consumo, cuestionarios de 24 horas, fue una cuestión súper completa. Y nos dimos cuenta que los pacientes después de 2 años operados no tenían ingestas tan altas, eran en promedio 1400, 1500 calorías, pero era principalmente consumo de alcohol, ya, y de picoteo dulce. O sea, el craving desde el punto de vista de picoteo dulce después de una manga gástrica, sobre todo, es súper, súper, súper alto, ya. Yo siempre les digo a mis, y eso obviamente que es un antecedente psicológico y que de repente ahí, cuando es mucho, yo le digo a los pacientes, o sea, acá quizás necesitamos ver a un psiquiatra para poder ayudarnos al manejo ansioso, al manejo digamos, de ese tema como medio compulsivo a andar picoteando alimentos y sobre todo el manejo de alcohol. Eso hay evidencia científica en todo el mundo que habla de alcoholismo en alguna serie de pacientes con cirugía bariátrica y que toleran bastante bien el alcohol. Eso es súper importante y hay que siempre preguntar por esa ingesta, por si hay algún tema problemático, porque empiezan a tener como otras vías de escape en el fondo. Se ponen a picotear más, empiezan a tener más, e incluso empiezan a comprar cosas como de que no tienen mucho sentido. Y el tema del picoteo dulce, así que eso siempre preguntarlo. Yo siempre le digo a los pacientes cuando se van a operar, por ejemplo, una gastrectomía de manga, yo les digo, a ver, si tú después de 6, 7 meses operado te comparas un trozo de carne con arroz o con harta comida, así, un cerro de alimento, ¿ya? Comida casera, común y corriente, lo comparas con un trozo de queque o un helado. ¿Qué te pasa más fácilmente por esa gastrectomía en manga? Y hay gente que dice, no, igual como que igual me podría hacer subir más la comida y el dulce igual es chiquitito. No, pues, el dulce es muy bien tolerado después de una manga gástrica. Entonces, es súper importante darles como ejemplos bien gráficos y simples para poder después ayudarlo. De ahí el apoyo psicológico, es súper importante, súper importante. Sí. Dice Carla, ¿hay alguna herramienta o consejo que utilicen para que luego de la cirugía el paciente mantenga su alimentación de manera lenta y atenta? Hay cosas que yo les digo súper gráficas a mis pacientes, ¿ya? Que puede sonar como, no sé, pero súper gráfico. Primero, yo le digo, tienes que bajar 2 cambios. Te tienes que bajar 2 cambios antes de enfrentarte al plato de comida. Yo tengo unas réplicas de comida que me encanta mostrarlas, pero las llevo hasta la tele y la gente se ríe que yo aparezco con el pollo y el arroz y la ensalada. Ya, este es un plato bariátrico. Ya, de hecho, los venden en Amazon. Si es que de repente alguien tiene dudas, en Amazon los pueden encontrar. De hecho, estos tipos vienen con el plato, viene con un libro también, con recetas súper buenas que yo la he tratado de adaptar un poco a las chilenas, ya, a las cosas que hay en nuestro país. Y le digo, ya, hay una proteína, por ejemplo, ya los primeros meses con un poco de vegetales. Esto igual se tiene que mantener a largo plazo, sí, porque los pacientes, cuando se les olvida de repente que están operados a los 6, 7 meses, igual tienen ingestas aceleradas y vomitan, po. Entonces, queremos evitar que después se genere un reflujo gastroesofágico. O sea, la recuperación de peso se puede trabajar muy bien, en algunos casos con fármacos, con alimentación y todo, pero queremos evitar que nuestros pacientes tengan un reflujo terrible y después se tenga que hacer un bypass. Entonces, uno les va enseñando como con las porciones. Y yo les digo, te bajas 2 cambios. Tienes que hacer, ya, y eso es como un poco mindfulness, que de repente mis amigas psicólogas siempre lo explican, que es respirar, hacer respiraciones, inspirar, expirar, ojalá 3 veces, pero con el plato al frente. Cosa de que estoy como inspirando, expirando con mucha tranquilidad. Eso, dejar los servicios en la mesa y siempre partir por la porción de proteína, sobre todo los primeros meses después de la cirugía, decirles, mastico, trago, ya, no dejo la comida en la boca, pero formo un bolo alimenticio adecuado, no con tanta saliva, porque hay una cosa súper gráfica que se llama como tapón de saliva, que la gente vomita eso después. Esto es súper gráfico, ya yo lo hablo súper simple con mis pacientes y no hay nada muy, muy técnico con eso, y lo tragan y esperan 30 o 40 segundos entre cada bocado. Y ahí pueden tolerar mucho mejor los alimentos y no se atoran, ¿ya? Por si acaso, son buenos tips que sirven para los pacientes. Ujú. Y una pregunta también que sigue a la anterior, dice, ¿qué hacer en casos de vómitos luego de 3 a 6 meses de cirugía y qué hacer en caso de hipoglicemias?
Ya, no. Primero, después de 3 meses, primero revisar la conducta alimentaria de nuestros pacientes, explicarles lo que les estoy contando yo, ¿ya? Ver si es que la consistencia efectivamente está muy seca de los alimentos, quizás recomendarle ahí tener mínimo un stock de recetas, ¿ya? Para poder darle a nuestros pacientes y que tengan que ver con la bariátrica, por supuesto, que sean blanditas, ¿ya? Ver esa técnica, ver si es que hay un cuadro de angustia atrás, hablarlo con la psicóloga y si es mucho, mucho, mucho y efectivamente hay mucho vómito, puede ver efectivamente una estenosis, ¿ya? Es como que se aprieta el esófago, queda la cirugía muy apretada y los doctores hacen una endoscopia y hacen como lo ensanchan un poquito con las herramientas que tienen los cirujanos, por supuesto, y ahí santo remedio. Pero primero vigilar la conducta alimentaria y ver si esto es imposible. Uno habla con su cirujano con el que trabaja y de ahí vemos los pasos a seguir, ¿ya? Ah, y la hipoglicemia, todo de bajo índice glicémico. Nuestros pacientes bariátricos no pueden consumir sacarosa, ¿ya? Porque efectivamente les pasa esto, el dumping mucho más se da con los bypass gástricos en comparación a las mangas, pero hemos visto que igual hay muchas mangas con dumping. Y se tiene que fraccionar los carbohidratos, todo de bajo índice glicémico, y con algunas evaluaciones con capilares de ver cómo está la glicemia, pero la hipoglicemia muchas veces los primeros meses no pasa tanto, no más baja la presión, y las presiones como que tienen como a adaptarse a este cuerpo nuevo en el fondo y el punto de gravedad cambia. Entonces muchos pacientes sienten que están con fatiga o como que se sienten que se van a desmayar, sobre todo cuando se ponen de pie, cuando el punto como de gravedad cambia, me pongo de pie muy rápido y ahí lo confunden en algunos casos con hipoglicemia. Pero hipoglicemia propiamente tal, se puede ver un poquito de hipoglicemia reactiva, pero uno tiene que ir fraccionar muy bien la alimentación y se puede utilizar algún carbohidrato de absorción más lenta, se puede utilizar un poquito de glucerna también, y con ese tipo de suplementos se puede manejar perfecto. Ujú. Muchas gracias, estimada. Ya se cumplió más de una hora del encuentro en vivo, pasó muy rápido. Le agradezco a todos por participar, a todos los que mandaron sus preguntas. Estimados docentes, si quieren comentar algo como para ir cerrando este encuentro en vivo, quizás algún punto que merezca un poquito de atención antes de ir terminando este encuentro en vivo. Docente Nicole, doctor Joaquín. Yo darle gracias por la asistencia porque me sorprendieron. No sé a cuántas personas, cuántos colegas le llegó el curso y si lo pudieron disfrutar o no. Sería bueno tener algún feedback de ellos también o de ustedes como organizadores. Y lo que les decía, hoy día me sorprendieron, hay hartos conectados a las 9 de la mañana. Yo sé que tienen cosas que hacer también, fin de semana, están terminando las vacaciones para algunos, entonces se agradece ahí el interés en este problema que es muy prevalente y mientras más personas hayan interesadas en manejarlo, mejor. Muchas Bueno, gracias. complementando lo que dice Joaquín, también agradecer la asistencia. Yo les pido nuevamente disculpas me traspapelé. Tenía un pacientito agendado que mi asistente me lo agendó a las 9, pero bueno, pude suspender después los que venían y los cambié para más rato. Y el tema es que si van teniendo dudas, también les dejé mi correíto. Maureen también lo tiene, así que lo que necesiten estoy ahí. Y motivarlos, en verdad, motivarlos en poder capacitarse si es que están interesados muchos nutricionistas y ven pacientes bariátricos, por ejemplo, pacientes que sufren de obesidad y quieren pertenecer a la Sociedad de Cirugía Bariátrica, los dejo invitados para poder postular. Nosotros tenemos algunos criterios para poder seleccionar los nutricionistas que entran a nuestra sociedad. Porque claro, si no tendríamos más, pero tratamos de buscar como personas que hayan tenido cursos de posgrado y todo, como este, por ejemplo, y la verdad que efectivamente tenemos una convocatoria muy linda y ojalá que se puedan hacer más cursos como estos. Lamentablemente el problema de la obesidad en todo el mundo es algo súper grande y en nuestro país se han trabajado con guías ministeriales mucho más completas. Tenemos la guía chilena del trabajo que tenemos que tener, sobre todo también en atención primaria de pacientes que viven con obesidad, así que también los invito a descargar esas guías, poder leerlas, son sobre todo como siempre aprendiendo para llevarlo a atención primaria. Paula Barca dice eso que es fundamental. Yo he tenido la verdad que la opción de poder trabajar hace muchos años en la parte privada, pero esto nosotros como Sociedad de Cirugía Bariátrica queremos
hacer capacitaciones. La primera que se hizo fue en Talca, y la verdad que quedó súper lindo porque fueron casi 300 personas que trabajaban en atención primaria y que vivían por todos los alrededores, CEFAM, SECOF, todo, y la verdad que salió súper lindo. Y esa es la idea, poder replicarlo en todo Chile para poder ayudar a los profesionales a abordar de un mejor punto de vista este problema de la obesidad, siempre bajo al evitar el estigma, ya que eso es lo que se está hablando, sobre todo en las guías de afuera, las canadienses que nosotros nos basamos, para poder abordarlos mejor y que los pacientes se sientan bien y se sientan cómodos con nosotros, que eso creo que es súper importante. Eso. Ujú. Muchas gracias, estimado. Bueno, yo también agradecer el interés, la asistencia, tal como ahí comentaba el colega, y también dejar la invitación a quienes quieran conocer más de cómo, desde el punto de vista de la neurociencia básica, que nosotros trabajamos en laboratorio, cómo lo queremos llevar a la clínica, bienvenidos. De hecho, bueno, yo trabajo en Valparaíso, pero si quieren de repente conocer los laboratorios, ver cómo hacemos investigación preclínica y clínica que estamos llevando ambas. Feliz de poder mostrarles esa área que nuestro objetivo es poder conectar estos dos mundos que se ven tan diferentes, pero que finalmente son un puente muy necesario. Así que voy a dejar mi correo, creo que lo tienen, ¿o no? Me parece que sí, en la plataforma, pero igual lo voy a dejar anotado acá. Sí, muchas gracias por dejarlos a todos. Los correos de los docentes quedaron ahí disponibles para que puedan hacer más consultas directamente a ellos. Y hay muchos comentarios de agradecimiento también, que es importante mencionarlos como un feedback para ustedes como docentes, que las clases han sido muy buenas y muy completas. Así que les agradecemos a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Docentes, muchas gracias por su tiempo. A todos los alumnos que pudieron compartir también de sus dudas, de sus experiencias, y también a Nutrafarm, que hizo posible este curso. Ya hubieron más de 1000 inscritos, así que los que no pudieron participar el día de hoy, este encuentro va a quedar grabado, para que puedan acceder en el aula virtual a todos los alumnos. Así que recibimos sus dudas a través del aula, a través de correo, y muchas gracias nuevamente por poder participar. Un saludo a todos y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao, gracias. Chao, buen Chao, fin que de... esté muy bien. Chao, chao.